Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en la Declaración de los Derechos del Hombre, decretado en la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789. Y bien, pues bienvenidos una vez más a esta clase de historia. Entonces en esta clase vamos a tener un tema nuevo que es la ciudadanía y sus derechos. Vamos a hablar de la libertad, la igualdad, ¿sí? Entonces empecemos. Listo, entonces ahorita vamos a definir qué es igualdad. Igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia entre dos o más elementos en derecho que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna, razón por la cual todas las personas deben ser tratadas de forma igual por un Estado. Entonces, diríamos que la igualdad del derecho a la ciudadano vino desde muy antes, ¿no? De acuerdo a la definición que dimos anteriormente. Por ello, después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO promovió el reconocimiento de los derechos humanos que son inherentes a la naturaleza humana. Es decir, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue emitido por la ONU en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la realización plena de los derechos depende también de la adopción de las responsabilidades y deberes políticos, sociales, morales y éticos implicitados, que deben ser cumplidos por todos los individuos, sociedad civil, Estado y la comunidad global en general. Por lo tanto, vamos a ver los principios de igualdad expresados en el sufragio universal. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar del caso de las mujeres. Sí, ellos empezaron desde 1976 algunas manifestaciones, ¿sí? En 1838, en algunos países, como podemos ver en la gráfica, ¿ya? Esa forma es donde cada uno de los países fueron escuchados para el sufragio de las mujeres. En el caso de los analfabetos, se cree que existen algunos casos para que ellos no mantengan el principio de igualdad. Por ejemplo, algunas culturas consideran que no deben enviar a sus hijos, más valoran la producción de ingresos, mientras que en la pobreza algunos se ausentan por los recursos, ¿sí? Es decir, no tienen suficiente recurso para poder enviar a sus hijos a estudiar, mientras que en otros casos aparece la concepción de mujeres, lo cual impide que los varones sigan estudiando. Por ello el país ha buscado programas educativos para erradicar el analfabetismo, para mejorar la calidad de la vida tanto de la población. En esta gráfica podemos ver cómo está la población analfabeta de acuerdo al INEC 2010, con un grado
o muy alto, ¿no?, entre las mujeres, quienes lo rodean con un 7,7%, mientras que los hombres con un 5,8%. ¿Quién es la cultura que está liderando en alfabetismo? Pues son los indígenas con un 12,9%, ¿sí? En el caso de las personas privadas de libertad, ellos no tenían ese derecho de participar en sufragios, pero la ley ha promovido que ellos también sean partícipes en lo que es la igualdad. Por ello, el 21 de febrero de 2014 votaron alrededor de 5.000 personas privadas de la libertad para elegir autoridades seccionales. Se ha seguido esa igualdad para todos, lo que es personas privadas de libertad, personas analfabetas, mujeres, ¿sí? Mientras que en el caso de los migrantes, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, las personas ecuatorianas que vivan en el extranjero pueden ejercer su derecho de voto universal, igual que los ciudadanos ecuatorianos que residen en el país. Como también en el artículo 63 de la Constitución determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir autoridades nacionales como presidente, vicepresidente, asambleístas, entre otros. Otro de los casos que podemos analizar es el caso de las personas con discapacidad. Ellos tienen todo su derecho de voto, de igualdad, ¿sí? Tanto el Consejo Nacional Electoral brinda algunas facilidades como el voto asistido, es decir, que nadie es exento de dar un voto o un sufragio en nuestro país, como también las personas adultas mayores que han cumplido 65 años y más. Ellos pueden hacer un voto facultativo. En el caso de la fuerza pública, ellos pueden igual votar. ¿Quiénes son o quiénes lo conforman la fuerza pública? Pues la fuerza terrestre, naval y aérea. Sí, ellos también tienen ese derecho de igualdad, no son exentos, a la vez tienen que tener o tienen algunas características que deben cumplir para poder votar o sufragar. Entre ellas es no portar un arma o participar en actividades que es participar en la política o realizar campañas electorales o ser candidatos. Otro de los casos es de las personas que residen en nuestro país. Entre sus requisitos está residir más de 5 años en el país, cumplir algunos requisitos de ciudadanía ecuatoriana, tener un padrón electoral o un domicilio permanente. Por tanto, hemos visto algunos casos, ¿no?, de que todos tienen ese derecho para sufragar en nuestro país, ¿sí?, sea residente, adolescente, persona mayor o persona de discapacidad. Entre los votos obligatorios que pide nuestro país a un ciudadano, ecuatorianos mayores de 18 años hasta 65 años, de acuerdo a la gráfica que pueden observar, está entre los votos de sufragio obligatorio, mientras que el sufragio facultativo es para las adolescentes de 16 y 17 años, personas que tengan más de 65 años, sí, para los integrantes de la Fuerza Armada, Policía Nacional, personas con discapacidad. Entonces, todo esto agloba lo que es los ciudadanos y sus derechos de igualdad, ¿sí? Todos tienen ese derecho en nuestro país. Ahora bien, vamos a analizar lo que es el principio de igualdad en lo educativo, político, social, económico y religioso. ¿Cómo es que se aplica esta igualdad política, esta igualdad en lo religioso? ¿Cómo es que nuestra Constitución ayuda? ¿Sí? Entonces, empecemos con lo que es igualdad política. En lo político, en la igualdad política, se dice o indica que es el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos, iguales ante la ley y portadores de derecho. En este contexto también tienen derecho a participar en los asuntos públicos, a elegir sus candidatos, a ser electos y a expresar su opinión de forma libre, ¿sí? Entonces, también
cabe recalcar que en este principio no se basa en linajes o riqueza, es decir, que las personas son iguales y nadie es más que nadie. En cuanto a la igualdad en lo religioso, el Estado tiene la obligación de respetar, reconocer y garantizar el ejercicio de la libertad de cultos en igualdad de condiciones y a mantener su carácter laico. Toda persona tiene derecho a relacionarse con la espiritualidad según la forma en que decida hacerlo. En cuanto a la igualdad de género, significa que todas las personas tengan las mismas condiciones y oportunidades en la consideración de sus diferencias para superar las desigualdades, es decir, la eliminación de la discriminación entre las personas que se identifican como hombres o mujeres por su sexo. Si bien en la antigüedad los niños trabajaban, las mujeres trabajaban, o hablando de nuestro país, los indígenas y los negros no podían ingresar al estudio, la igualdad en lo educativo dice que es un factor de igualdad de acceso, es decir, que todo niño, adolescente, joven, adulto o adulto mayor tenga la posibilidad de escolarizarse sin distinción alguna, ¿sí? Entonces es un rol que lleva a la equidad, ¿sí? Entonces la igualdad educativa, mientras que en la igualdad social se refiere a que todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades, eliminando toda forma de discriminación por cualquier condición, aunque en la actualidad se puede ver que a veces hay discriminación en otros países, ¿verdad? Entonces ya hemos visto, ¿no?, que hay diferentes casos de igualdad social, igualdad educativa, igualdad de género, igualdad religioso, igualdad política. Entonces cada uno de estos aplica a que los ciudadanos tengan derecho a cualquier tipo de acceso público sin discriminación, ¿sí? Entonces la igualdad es un derecho que todo ciudadano tiene. ¿Listo? Bueno, como ya hemos visto que nuestro país ha pasado por algunas cosas, que es la igualdad en la educación, en la adolescencia, con las personas privadas de libertad. Ahora vamos a analizar un poquito a lo que respecta a las declaraciones de derechos universales, ¿sí? Entonces, para esto vamos a tomar en cuenta que sus objetivos están basados en 30 artículos, ¿sí? Para ello me gustaría que ustedes lo puedan analizar. Les dejo el link donde puedan analizar cada uno de estos temas, ya que cada uno de estos temas abarca al derecho a la vida, al derecho a la no esclavitud, ni a la servidumbre, a que nadie está sometido a torturas, ¿sí? Entonces todos estos artículos se basan en lo que es el derecho universal de las personas. Para ello me gustaría que cada uno revise esto. Les dejo el link para que ustedes puedan releer. No es bastante, simplemente son pequeñas descripciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya, ahora sí vamos a empezar con lo que respecta a las pruebas que se han tomado de acuerdo a este tema, a lo que es civiles y sus derechos. ¿Ya? Empecemos, chicos. En la primera pregunta nos habla sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Una breve reseña de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano fue en 1789 en el acto de la Revolución Francesa, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue después de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1948. En tal caso, de acuerdo a las opciones que tenemos, podemos decir que la 1 que estamos teniendo acá es con la opción C, cuestionamiento del poder político basado en el absolutismo, es decir,
por los reyes, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en prevención de conflictos que atenten contra el derecho de la vida en guerras posteriores o que podría haber en la actualidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que en cuanto a la respuesta, podemos acertar que 1 con C y 2 con A, ¿sí? Entonces aquí tenemos la respuesta, sería en este caso ABC. Listo, sigamos con la otra pregunta. Esta pregunta nos habla acerca del principio de igualdad, de los principios que era principio de igualdad educativo, de género, político, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos principios de igualdad que ya les mencioné anteriormente, nos da un breve ejemplo de un sufragio, ¿sí? Y a cuál de estos está ligado. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que, para no demorarnos mucho, la respuesta es la opción C, ¿sí? Porque está ligado a un derecho de participación en donde la igualdad se manifiesta y como también se fijan leyes para tomar en cuenta este tipo de derechos, ¿ya? Entonces, por esta razón la segunda pregunta es la C. ¿Cuál es el derecho o principio que se está cumpliendo en esta pregunta? Nos habla acerca del voto en Ecuador y de Matilde Hidalgo, ¿sí? De Matilde Hidalgo, quien fue un personaje, ya lo habíamos analizado en la clase anterior, ¿sí? Quien era Matilde Hidalgo, una persona que por primera vez tuvo su título de electora, fue el que promovió lo que es el voto de la mujer. Entonces, de acuerdo a ¿a qué principio se basa? Libertad, dignidad, igualdad, fraternidad. No es cierto. Entre ellos, la opción que sí es la igualdad. Busca la igualdad entre hombres y mujeres para que todos tengan los mismos derechos, no solo los hombres, sino también la mujer. Por esta razón, la opción en esta tercera pregunta es la C. En esta pregunta habla acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, basado en algunos artículos que contiene esta declaración. Entre ellos son 30 artículos cortos. Les voy a poner para que puedan analizar un poquito. Miren, tenemos pocas descripciones, son 30, mismas que les voy a dejar en la descripción y ustedes podrán dirigirse a esta página y podrán leerse. Entonces, de acuerdo a esos artículos, nos dice: seleccionen las características que corresponden al tipo de derecho que es expuesto en el caso, ¿sí? Entonces, es una persona que es detenido, entonces se ampara en el artículo 9 esta persona. Entonces, el artículo 9, ¿qué nos dice en la declaración? No dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. Entonces, de acuerdo a ese artículo, aquí nos habla de defender al individuo contra agresiones del poder, ¿sí? Posibilitar el desarrollo político y social, no. Permitir que los ciudadanos puedan elegir sus electos, tampoco. Garantizar la vida y la integridad de los seres humanos, pues sí. Entonces, son estas dos que garantizan, ¿no?, el artículo 9. Entonces, debemos analizar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, la opción es la B. Como les dije, les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar y revisar estos artículos, ¿ya? Sigamos. Listo. En cuanto a esta pregunta, es importante analizar lo que es la primera, segunda, tercera y cuarta generación, de acuerdo a los derechos humanos, civiles, individuales y de sociedad. Por tanto, aquí nos habla acerca de una declaración que se dio en el siglo XX y nos refleja cuál de estas sería la respuesta, pero obviamente ustedes pueden ver que la respuesta es la opción C. ¿Pero por qué? Bueno, en este caso también les voy a dejar un link para que puedan revisar esta página, donde podrán analizar lo que es las generaciones de primera, segunda, tercera, en qué época, a qué valor defienden, cuál es su función principal y sus ejemplos, ¿sí? Y que aquí nos va a explicar en qué año surge, por qué surge, ¿sí? Entonces, una pequeña redacción para que puedan
Listo, entonces en esta pregunta podemos analizar eso, ¿sí? De por qué es la primera, segunda y cuarta. Aquí la cuarta es ambiental, de ambiente, primera generación civil, ¿sí? Entonces cada uno cumple un objetivo claro. Listo, pero la respuesta es la C. Cuanto a esta pregunta, nos habla acerca de los poderes que tiene nuestro país. En el 98 teníamos 3 poderes y en el 2008 aparece 5 poderes. Entre ellas está el legislativo, ejecutivo, electoral y judicial, y la participación ciudadana. Y la pregunta es, ¿a cuál de esta institución representa a la que es la participación ciudadana? Por tanto, podemos decir que es la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. La Asamblea Nacional es otro poder, el Tribunal Contencioso Electoral es otro poder, es decir, el electoral. Entonces, podemos decir que la opción es la 1 y la 2, por tanto la respuesta vendría a ser la A, la 1 y la 2. En cuanto a esta pregunta, nos habla acerca de la igualdad, nos define y nos da unos 4 casos. Dentro de estos casos nos indica cuál de estos 4 casos se identifica con el principio de igualdad. Ya tenemos la respuesta, ¿sí? La respuesta es la A, 1 y la 4. En una parroquia, una pareja de escasos recursos matricula a su hijo para que tenga escolaridad gratuita, entonces es igualdad. Un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral y habíamos visto quienes nomás tienen esa facultad de poder o tienen ese derecho de igualdad, ¿ya? Entonces la respuesta es 1 y 4, la 2 y la 3 no lo es. Entonces esos son los análisis que debemos hacer en cuanto a este tipo de preguntas, ¿sí? Vuelvo y reitero, por favor revisen los links que les estoy dejando para que se lean, no es mucho, para que tengan en cuenta cómo surgió esto de los derechos y la ciudadanía. Bueno chicos, entonces espero que les haya gustado esta pequeña clase en donde ustedes deben analizar, ¿no?, los links que les mandé. Por favor no se olviden, es muy importante que sepan eso porque el contexto de las pruebas van de acuerdo a esas preguntas. Listo, entonces cualquier pregunta, duda me pueden hacer, esperando que les sigan participando, dejen sus comentarios, pueden compartir con personas que tal vez están igual capacitándose, pueden compartir el canal, no hay problema, para que muchos como ustedes puedan seguir aprendiendo de esto, chicos. Gracias chicos, espero volver a estar con ustedes la siguiente semana. Estaré subiendo cada semana nuevos videos de acuerdo al contexto de la prueba que ustedes tienen que rendir para ingresar a la universidad. Esperemos que en la semana ya pueda subir 2 videos a la semana para que ustedes ya puedan irse un poco ligando a lo que es este contexto de las pruebas. Gracias chicos, hasta luego, chao.